Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado porque ya es el tercer tema sobre este tópico. Indudablemente que podemos profundizar más, pero en primer lugar, nosotros estudiamos que proféticamente y bíblicamente Jesús entró en el lugar santísimo en el cielo para llevar a cabo la última obra de salvación en 1844, al finalizar los 2300 días, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 14, la purificación del santuario, y que también lo confirma Malaquías 3, 1 al 4. Son tres eventos que la hermana Joy dice que es el comienzo de las bodas, ¿verdad? El Señor entró a las bodas en 1844. Así que a partir de 1844 el Señor ha estado en bodas. Y es muy interesante, decíamos que está en plural. No es una boda, el Señor no se casa con multitudes, se casa con cada uno individualmente. Por eso en las bodas, aunque el término también se puede referir a una boda en particular, pero a mí me gusta pensar porque desde 1944 el Señor está haciendo bodas. Y cuando estudiamos la palabra del Señor nos damos cuenta, cuando sabemos cuál es el significado, qué es lo que comprende esa boda, nos damos cuenta que es la unión del Señor con cada uno de nosotros. Esto también hemos estudiado que Jesús entró para recibir el reino. Daniel 7:14. Aquí, ¿qué pasó? Bueno, en Daniel 7:14 hemos estudiado que el Señor entró para recibir el reino, el señorío y la gloria. Ok, creo que ya. No, es cuestión de algo pasó con el sistema, está prendido pero no tiene volumen. Okay. Muy bien. Entonces el Señor entró no solamente a las bodas, sino entró a recibir el reino en 1844. Cuando termine de ese periodo, el Señor vendrá por cada uno de nosotros como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos tocado brevemente también que este periodo corresponde a un tiempo de juicio, ¿verdad? Según Daniel capítulo 7, versículo 10. Nosotros como adventistas del séptimo día, precisamente conocemos la teología, la doctrina del juicio investigador, que de paso es único en nosotros los adventistas, porque el mundo evangélico cree que el Señor ya terminó todo en la cruz. Cierto que ya el pecador pasa de muerte a vida, que no es necesario un juicio, no vendrá condenación, hay un texto de la palabra del Señor que dice eso, y los hermanos evangélicos creen que no hay un juicio. Nosotros creemos que es un tiempo de juicio también, de acuerdo a Daniel, el capítulo 7, versículos 9 y 10. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Y nos espaciamos en otro evento que es de mucha importancia y que ya lo mencioné, que se está llevando a cabo actualmente en el santuario celestial entre Jesús y su pueblo, y es lo que Apocalipsis nos dice y lo llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, dijimos que entró a las bodas. Y la sierva del Señor escribió: y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades y siguen por fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, a ellos se lo representa como si entraran a la boda. Así que todo el que sigue por fe a Cristo en el santuario celestial, al lugar santísimo, que por la fe sigue y permite que el Señor sea su mediador, se lo ejemplifica como si entraran a las bodas. Cristo en su santuario y fundamento bíblico. Otro texto de la sierva del Señor dice: la parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Por eso es que son bodas, porque el Señor se está casando actualmente con usted
y conmigo. Dios quiere esa unión, y esa unión no podía ser representada por otra figura más de mayor intimidad que la del matrimonio. El Señor quiere tener una intimidad tan grande con su pueblo que lo llama bodas. Es la unión de Cristo con su pueblo, de lo divino con lo humano, del poder de Dios con la fragilidad humana. Y a eso es lo que la sierva del Señor y la palabra de Dios lo llama las bodas. El vestido de bodas representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a las bodas. Y hoy vamos a hablar acerca del vestido de bodas, concretamente, ¿cierto? En el segundo tema hablamos acerca de los invitados a las bodas. Es la primera parte de Mateo capítulo 22. Estamos haciendo un breve resumen. Y Mateo 22, el Señor Jesús empezó: el reino de Dios de los cielos es semejante. Una lección y comparación objetiva. La parábola se aplica para su tiempo porque estaba entre ellos el reino de Dios, y se aplica para nosotros hoy porque también que el Señor quiere tenernos en su reino. Entonces el que realiza la boda es el rey, que es el Padre, ¿verdad? El Padre Celestial. El novio es nuestro Señor Jesucristo y la novia es su iglesia. En Apocalipsis se representa como si fuera la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Pero mirándolo hacia adelante, ¿para qué va a servir la Nueva Jerusalén si no es para traer a todo el pueblo de Dios del cielo a la tierra, ¿verdad? Así que es una figura con la Nueva Jerusalén, porque en ella está todo el pueblo de Dios. Y como dijimos antes, la boda significa la unión de la divinidad con la humanidad, esa intimidad tan grande que Dios quiere tener con usted. Los invitados a las bodas, de acuerdo a Mateo capítulo 22, son los dignatarios del rey. Y eso es algo que hasta ahora lo vi, porque un rey a la boda de su hijo no invita a sus criados, ¿cierto que no? Al panadero, al copero, al que le hace el aseo todos los días en la casa, el que le hace la comida. No están en la boda. Ellos van a servir, ellos van a estar sirviendo, ¿sí o no? Van a estar sirviendo. Pero ¿a quiénes invita a las bodas? El rey, ¿a quiénes? A sus dignatarios, a los gobernadores, a sus ministros, a los que se encargan de las cosas del reino. A esos es que el Señor envió la invitación a las bodas. Pero la parábola me dice que qué pasó con los invitados, con los que el Señor nos llamó a las bodas. No quisieron. Tenían otras cosas en su mente. Tenían otros puntos de vista en su mente. Pensaban de manera diferente. No vinieron a las bodas, que es la unión de la humanidad con la divinidad, para tener, como dice Apocalipsis capítulo 19, su esposa se ha preparado y se le ha dado que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, brillante. Por eso, según la parábola, a estos invitados no les interesó la boda, no les interesó el casamiento del hijo con su pueblo, donde el novio y la novia llegan a ser uno. Definitivamente no les interesó. Sacaron muchas excusas, muchas conclusiones. No es posible dejar de pecar, no es posible. No es posible que la naturaleza pecaminosa sea erradicada. No es posible que nuestras inclinaciones al pecado sean erradicadas. No es posible. No es posible que haya un casamiento. Bastante grave. Por eso no vinieron. Pero esos líderes hicieron algo más, según la parábola. Es que golpearon y afrentaron a los siervos que el rey envió con la invitación.
Así que es muy interesante porque aquí el Señor usa a los criados, el pueblo del común, para hacer la invitación a los demás. El pueblo del común, los criados. Pero como eran criados, como no querían, entonces a unos golpearon, a otros afrentaron y a algunos mataron. Los expulsaron de sus contornos, de los lugares, de sus aldeas, de sus provincias, de sus estados donde ellos manejaban, los golpearon, los sacaron fuera de sus contornos. Y el rey entonces dijo, no eran dignos, no son dignos de entrar a la cena de las bodas. Extendí la invitación, envié a mis criados, les hice la invitación, les di el mensaje y no quisieron venir a las bodas. Y la parábola dice que vio sus ejércitos y los destruyó. Triste, ¿verdad? Muy triste. Conclusión supremamente difícil para llegar a esa conclusión, pero lo está diciendo la parábola, es muy interesante. Hablemos un poquito de los siervos del rey. Los siervos del rey es de la gente común. No tienen cargos que podríamos llamar importantes. Son los que están a disposición del rey para lo que los necesite. Son los que satisfacen las necesidades del rey cada día. Como son los criados, están en su casa, permanentemente en el palacio, ¿cierto? Llegan a conocer al rey, llegan a conocer los gustos del rey. Tienen la oportunidad de estar muy cerca de él y de servirlo. Y eso hace que lleguen a conocer lo que quiere el rey y satisfacen al rey. Y como mencioné antes, es muy interesante que a ellos es que se les da la tarea de llevar la invitación a los líderes del reino, a sus gobernantes, para que vengan a las bodas. Y estos siervos estuvieron tan dispuestos a hacer la voluntad del rey y estuvieron dispuestos a sufrir inclusive por la causa para la cual el rey los había enviado. Y sufrieron la persecución y sufrieron incluso la muerte. San Mateo 5:10 y hasta el versículo 12 es un texto muy hermoso. Ahora en su Biblia, mis hermanos, San Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Siempre me ha llamado la atención un pasaje de la Selva del Señor, que aunque está dado el concepto de la caída de Babilonia, el conflicto de los siglos, a páginas 440 y 441, me ha llamado mucho la atención este texto que dice: la caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentra en este estado. La caída de Babilonia no será completa, sino hasta cuando la iglesia se encuentre en ese estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Nosotros fácilmente hablamos que eso se refiere al pueblo pequeño y a la Babilonia. Conocemos a la Babilonia mística, pero le llamo la atención a esto que dice la Selva del Señor. Dice que no será completo hasta cuando la iglesia, dice, y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Hay un problema, mis hermanos. Hay un problema. Yo creo que eso nos va a aclarar un poquito el panorama. Quien no se une con Cristo, ¿se une con quién? Con el enemigo de las almas. Con el mundo. ¿Sí o no? Sí. ¿Estoy yendo a los extremos?
Si nosotros no entramos en boda con Cristo, entonces estamos en matrimonio con otro. Y cuando la sierva del Señor dice aquí que la unión de la iglesia con el mundo se consuma en toda la cristiandad, lo que yo veo es que la sierva del Señor predice una tremenda apostasía en toda la cristiandad, incluyéndonos probablemente a nosotros. Los que no se unen con Cristo irán decayendo cada día más en completa apostasía. Dice, la caída de Babilonia no será completa, sino cuando la iglesia se encuentre en este estado, y la unión de la iglesia con el mundo, no está diciendo que con el Estado. Nosotros sabemos que la unión de la iglesia y el Estado es para la ley dominical y para las demás cosas, ¿cierto? Y que para la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Es la unión de la iglesia y el Estado. Pero Babilonia cae porque la iglesia llega a unirse con el mundo. Y no hay alternativa. Si yo no entro en bodas con Cristo, si yo no entro en boda con Cristo, voy a entrar en boda con el enemigo. No hay ninguna otra alternativa, no hay ningún otro camino a seguir. Y por eso es que este mensaje es supremamente decisivo y es completamente extraordinario. Es demasiado fuerte, por lo menos para mí así lo entiendo. Muy bien, la parábola dice que las bodas fueron llenas, ¿cierto? A ver, en San Mateo capítulo 22, versículo 8 hasta el 10, vamos a leerlo. San Mateo 22, 8 al 10 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Mateo 22, 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Este versículo es extraordinario. Esto es de suprema importancia el saber el contenido de los mensajes de los siervos que son enviados por el rey. El mensaje de venir a las bodas del Hijo del Rey es un mensaje muy poderoso, tiene muchas implicaciones. Pensamos que es el mensaje del Evangelio de Apocalipsis 14, 6 al 12, ¿cierto? De los 3 ángeles. Es el llamado a venir a las bodas. Es muy interesante que los siervos salieron por todas partes y trajeron malos y buenos a las bodas. Y para gran sorpresa, la gente contestó al llamado de los siervos del rey. Contestaron al llamado. Y las bodas se llenaron con buenos y malos. ¿Cómo así que se llenan con buenos y malos? Pues mis hermanos, el problema no está en mi condición como pecador. El problema está en si yo respondo o no al llamado del Señor. ¿Cierto? Porque salieron los siervos, proclamaron el mensaje y las bodas se llenaron con buenos y malos. Pero los malos aceptaron. Y los malos aceptaron a qué era que el Señor los llamaba. Lo llamaba a una boda. Y para esa boda tenían que tener el traje del que vamos a hablar ahora, un suavecito. ¿No es verdad? Entonces respondieron. Noten lo que dice la sierva del Señor. Este mensaje culminará con poder y fortaleza que excederán en mucho al clamor de medianoche. Los siervos de Dios, dotados del poder de lo alto, iluminados sus rostros, irradiando santa consagración, saldrán a proclamar el mensaje del cielo. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Dios nos cuida de Dios. Sigue diciendo en otro texto ella, dice, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano.
Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Entonces, sencillamente aquí la sierva del Señor dice que Él está dispuesto, que todo el poder está en la mano del Señor, de Jesús, y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia. Impartiendo. Tengan bien esa palabra en su mente, mis hermanos, porque para el mundo evangélico la justicia de Cristo no es impartida. Para el mundo evangélico la justicia de Cristo es imputada. ¿Cierto? Cuando yo acepto a Cristo, ya me imputa su justicia y ya estoy salvo. Pero para el mundo adventista, la justicia de Cristo no solamente es imputada, sino que es impartida. Impartida significa que nos la da el Señor. Y la justicia de Cristo es perfecta. Eso ya debiera erradicar cualquier concepto de que la justicia de Cristo es imperfecta. Si se imparte a nosotros y su justicia es perfecta, entonces el creyente va a vestir la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Así que la obra del tercer ángel es pregonar que la justicia de Cristo es impartida al pecador. Es el mensaje del tercer ángel. El último mensaje de clemencia al mundo. Estaba leyendo hoy los testimonios tomo 2. Antes era el testimonio para los ministros 91 y 92. Ahora, palabras de Dios del Maestro. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación del carácter de su amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Mis amados hermanos, una de las grandes cosas de lo que pasa hoy entre nosotros es que ya los teólogos dicen que la iglesia no tiene que vindicar el carácter de Dios ante el universo. Eso ya fue en la cruz. En la cruz el Señor vindicó su carácter ante el universo y ante el mundo y ante todo el mundo, así que no necesita más. La iglesia no vindica el carácter del Señor ante el mundo. Pero aquí la Sierva del Señor dice, en su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Hay otros textos donde la hermana pues directamente lo dice, que vindica el carácter de Dios. No lo tengo en este momento. Otro texto de la Sierva del Señor dice, permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberían hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar su obra en justicia. Testimonio para los ministros, página 300. Es en la solemne hora final. Pocos grandes hombres serán ocupados. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios lo ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos y engreídos. Testimonios Somos 5, página 80 y 82. Así que el Señor va a enviar siervos, para predicar el mensaje. La gente común,
que entienda la belleza de la obra de Dios, que Dios puede hacer en él, que le permita entrar en esa relación tan íntima con Dios, que llegue a ser uno con él. Ahora hablemos un poquito del vestido de bodas. Vamos a leer San Mateo capítulo 22, de los versículos 11 al 13. Abran su Biblia, mis hermanos. Mateo 22, 11 al 13. Dice: y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Versículo 12: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Parece que hoy parece que hoy hay un poquito de contradicción. Okay. Muy bien, noten que aquí Mateo 22, 11 al 14 nos está hablando de una hora de juicio. Como decíamos antes, es una doctrina única de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ya hablé sobre eso. Y como la Iglesia, los hermanos protestantes dicen: no, ya pasamos de muerte a vida, no hay condenación, no hay juicio, no hay juicio. Dios no llama a juicio. Nosotros creemos que de 1944 para acá, Daniel 7:14 dice: el juez se sentó y los libros ¿qué? Fueron abiertos. Okay. Ahora esto es el juicio investigador de Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 9 también y Apocalipsis. Es parte de la obra de expiación. La sangre es aplicada en esa obra de juicio. Es muy interesante que Apocalipsis capítulo 19, en medio del trono había un cordero que estaba como inmolado en esa obra de juicio investigador, en esa obra de mediación por los hermanos. Hubo una persona que quiso tomar la cena sin llevar puesto el vestido de bodas. Y lo que me dice de este fulanito es que tampoco había asistido a la boda. El que se coló a la cena no había ido a la boda. Nosotros sabemos que primero tenemos que asistir a la boda y luego vamos a la cena, ¿cierto? Pero este no asistió a la boda, porque en la boda, de acuerdo a lo que venimos estudiando, es donde adquirimos el vestido que nos permite entrar a la cena. El vestido que nos permite entrar a la cena es la justicia de Cristo, como lo vamos ahora a estudiar. Entonces, llevaba su propio vestido de pecaminosidad. No había vestido el vestido que había provisto el rey y que es tejido en los talleres del cielo, dice Elena de Juan. Ni un solo hilo es de la tierra. Al estar en matrimonio con Cristo, al estar en unión con Cristo, es donde el Señor teje ese vestido en mi vida, en mi carácter. Esto es como nos habilita, y esa vestida que nos habilita para ir a la cena de la boda del Cordero. Eso es lo que ese Señor nos terció, lo que ese Señor no entendió, ¿cierto? Entonces, y la sierva del Señor dice en Youth Instructor, el 11 de noviembre 8, en 1986, ella escribió: si queréis sentaros junto a la mesa de Cristo y participar de los alimentos que Él ha provisto para la cena de la boda del Cordero, debéis poseer un vestido especial llamado el vestido de bodas, que es el manto blanco de la justicia de Cristo. Todo aquel que lo tenga está autorizado para entrar en la ciudad de Dios. Así que el que se coló era porque no llevaba el vestido blanco de la justicia de Cristo. Vamos a leer un poquito más en cuanto a eso. El vestido de bodas
nuevamente Mateo 22, 1 al 14, representa una lección del más alto significado. El vestido de boda de la parábola representa el carácter. Note que no está diciendo ya que es sencillamente la justicia de Cristo. Es la justicia de Cristo, pero ahora la sierva del Señor añade algo muy interesante. Dice, el vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. El carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Apocalipsis 10, que el lino fino, dice la Escritura, son las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 8. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que le reciben como Salvador personal. Todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal, es el Señor quien les imparte su propio vestido de justicia. Que los que lo poseen llegan a tener un carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Ay, mis amados hermanos, eso es lo que hoy se está rechazando en el ambiente. La tónica es: no podemos ser perfectos. No podemos ser perfectos. Vamos a estar con manchas hasta la venida del Señor. Y a mí me preocupa demasiado, porque eso significa que estamos rechazando el vestido que no tiene ni una sola hebra de acá, sino que es tejido en el cielo y que es impartido a todos los hijos de Dios, que lo reciben por la fe. Yo tengo que creer en lo que dice la palabra del Señor, porque es a través de la fe lo que me habilita para alcanzarlo. Lo contrario no lo voy a alcanzar. Lo contrario no lo voy a alcanzar. Dios ha hecho amplia provisión para que podamos comparecer perfectos en su gracia, sin que nos falte nada, aguardando la aparición de nuestro Señor. Sin que nos falte nada, perfectos en su gracia, aguardando la aparición de nuestro Señor. ¿Está usted esperando la aparición del Señor? Eso significa que es antes de que Él aparezca, ¿no? Es lógico, porque no es después de que Él aparezca. Si alguno de pronto dice, no, es que es en el cielo donde vamos a tener. No está hablando en ese contexto la sierva del Señor. Aguardando la aparición de nuestro Señor. ¿Estás listo? Dice, pregunta Él. ¿Estás ataviado con el vestido de bodas? Esa vestimenta nunca cubrirá el engaño, ni la impureza, ni la corrupción, ni la hipocresía. Esa vestimenta nunca cubrirá. El Señor no nos va a poner ese hermoso manto de su justicia, de su carácter, sobre nuestra ropa impura. La sierva del Señor es muy clara y dice que la obra del Evangelio, para que el agua que sale sea pura, la fuente tiene que ser limpia. Así que el Señor se encarga de eso, Dice, el ojo de Dios está sobre ti y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Podemos ocultar nuestros pecados de los ojos de los hombres, pero no podemos ocultar nada de nuestro Hacedor. Que a los jóvenes y niños pequeños se les enseña a escoger por sí mismos el manto real tejido en el altar del cielo, el lino fino, limpio y resplandeciente que vestirán los santos de la tierra. El Señor está esperando tener santos aquí en la tierra, vestidos con su justicia. Y ella dice, enseñémosle a los niños que pueden tener ese manto. ¿Cómo podemos decir lo contrario, mis hermanos? ¿Cómo podemos decir cuántas personas se van a perder pensando que lo que sienten dentro, sus pasiones, etcétera, no tienen nada que ver, con tal y que no lo hagan, ¿cierto? Que sus tendencias, que sus cosas están dentro. Aún los niños, ahora, dice, este manto, el mismo carácter inmaculado de Cristo, se le ofrece gratuitamente a cada ser humano.
pero todos los que lo reciban, lo recibirán y vestirán aquí. Dice la tierra del Señor, Dios cuida 2 o 3, aquí, ahora. Está bien, la sierra del Señor dice que en la lluvia tardía es cuando el Señor madura el verano. Y algunos, y yo he discutido con algunos, no es hasta la venida de Cristo, cada hijo de Dios que va a ir al cielo a madurar el verano. No importa que haya sido 2000 años atrás, 3000, 5000 años atrás. El hijo de Dios que va a estar en el cielo recibió la lluvia tardía antes de morirse y el grano se maduró. Y la perfección llegó, porque el Señor no tiene un estándar para unos y otro para otros. Entonces, ahora podemos tener el carácter de Cristo. Ahora podemos ser cubiertos con el manto de su justicia. Ahora el Señor está queriendo tejer ese manto en la vida de cada uno de nosotros. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca a los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Vuelvo a leerlo. Y recuerden que ya estudiamos aquí acerca del yugo de Cristo, ¿cierto? Y que el yugo es fácil. Y dijimos que cuando nos sometemos al yugo de Cristo ya no hacemos lo que se nos venga en gana, porque estamos en yugo. Al otro lado está el Señor y al otro lado estamos nosotros, ¿cierto? Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Esto es boda, esto es matrimonio. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestido con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hoja de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia. Miren, mis hermanos, qué interesante. Cuando el Señor te mira a ti, que le has permitido al Señor que ese manto se teja en ti, el Señor dice, bueno, tiene mi manto, es mi vida, es mi carácter que está en Él. Eso es lo que significa la boda, mis hermanos, y yo quiero que se tenga eso en mente, porque eso es lo que está hoy en juego. Ese es el mensaje que está hoy en juego. Os vestiré, dice el Señor, os vestiré con mi propia justicia, el vestido de bodas, y os prepararé para la cena de bodas del Cordero. Cuando estéis revestidos de mi justicia, lograréis alcanzar una norma elevada por medio de la oración, de la vigilancia, del estudio diligente de mi palabra. Comprenderéis la verdad y vuestro carácter será moldeado por la influencia divina, porque esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Así que el vestido de bodas y la santificación es igual, ¿cierto? La santificación. Eso está en New Instructor 1892. La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. El vestido de bodas, ya leímos este pensamiento, representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos convidados a la boda. Palabras del gran maestro, capítulo 24, ante el Tribunal Supremo. El vestido de bodas, que simboliza la justicia de Cristo, es obsequio del Rey. El rechazado equivale a rechazar lo único que podrá convertirnos en hijos e hijas de Dios. Rechazar el manto de la justicia de Cristo es muy grave, porque significa rechazar lo único que nos puede convertir en hijos e hijas de Dios. Al igual que los invitados de la parábola, no tenemos nosotros ninguna ropa apropiada para vestir. Seremos aceptables a la vista del gran Dios solo si estamos vestidos de la perfecta justicia de Cristo en virtud de sus méritos. Estas son las vestiduras blancas que aconsejan a los cristianos que compren. Apocalipsis 3:18, el capítulo 19:8.
Vi que algunos, con fe robusta y gritos acongojados, clamaban ante Dios, estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Más adelante, siguiendo esto del primeros escritos, dice la sierva del Señor: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Odisea. Mi intención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaba fuertemente sacudida. Doble número de ángeles custodios lo rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: en la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón, el mensaje del tercer ángel. El significado del zarandeo, lo que producirá el zarandeo en la iglesia, es el testimonio directo que exige el testimonio del consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Lo que va a causar un zarandeo en el pueblo de Dios, en la iglesia de la Odisea, es la presentación del mensaje de venir a las bodas del Cordero. Ese es lo que va a causar el zarandeo. Muchos, dice así el Señor, se pondrán contra él. Muchos se pondrán. No podemos, no es verdad, no podemos ser perfectos. Y ese mensaje va a traer un fuerte zarandeo al pueblo de Dios. Conclusiones de lo que hemos estudiado hoy. El manto blanco de la justicia de Cristo, que es el vestido de bodas, que es el manto blanco de la justicia de Cristo, que es puro, sin mancha y es perfecto. Segundo, representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Tercero, es ser perfectos en su gracia, sin que os falte nada. Cuarto, se ofrece gratuitamente a cada ser humano. Quinto, lo debemos vestir aquí, no hasta la segunda venida o hasta el cierre de la gracia. Sexto, el vestido de bodas es vivir la vida de Cristo. Séptimo, rechazarlo equivale a rechazar lo único que podrá convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y octavo, presentar este mensaje es lo que va a ocasionar un zarandeo en la iglesia de la Odisea. Es muy interesante. Le doy gracias a Dios por ayudarme a entender esto poco. Creo que ha tenido un fuerte impacto en mí. Y mi anhelo y deseo es que ese manto pueda estar en mí. Amén. Y también me encantaría, y el Señor quiere, que cada uno de ustedes lo tenga. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.